Mis amados, bendiciones. Bueno, como siempre, este es un programa de enseñanza a la iglesia. Y si no eres iglesia y lo escuchas, pues puedes clamar a nuestro Señor Jesucristo para que sea tu Señor. Pero yo como profeta le hablo al pueblo de Dios siempre, más que a ningún otro pueblo. Y hoy mi corazón está encendido por ver la poca atención que se le está dando al llamado que está haciendo Dios de la dispensación en que Él se está moviendo como espíritu. Ya porque tenemos que acabar con cosas que no producen la vida sobrenatural de Dios. La que se vio en la iglesia de los primeros años y las que han contemplado hombres a través de estos 20 siglos, en donde han podido ser inundados por el Espíritu Santo y han pasado una cantidad de cosas que le llamamos avivamiento. Y este es un tiempo que está profetizado. Y cuando nosotros desechamos las profecías, no las que yo te diga, las que están escritas, porque esas son las que realmente valen, y que tú puedes comprobar que no están cumplidas, quiere decir que se tienen que cumplir. Y entonces cuando nosotros desechamos eso, nos desenfocamos de lo que Dios quiere hacer en este tiempo, en esta dispensación. Tenemos que acabar con cosas que nacieron de las raíces católicas y el pueblo cristiano las tomó. Que ahí es donde hay como un desmembramiento de Dios. Yo me acuerdo cuando tuve que hacer el catecismo e ir a los sábados a que un sacerdote nos enseñara cosas para poder hacer la primera comunión. Hace ya mucho tiempo de eso. Pues si voy a cumplir 66 y eso fue cuando faltan como 7, 8 años, hace 58 años o 59 años. Me acuerdo que cosas que se han metido en la iglesia cristiana y que han hecho colocar los ojos de los creyentes como si Dios fuera divisible. Entonces la gente se enfoca en esta dispensación como si Dios estuviera dividido en personas. Yo me acuerdo que nos enseñaban 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Y a eso se le llama Trinidad. Y había hasta un cuadro de la Santa Trinidad. Yo me acuerdo. Y al pasar el tiempo y comenzar a querer conocer del Señor, pues en la iglesia cristiana volví a escuchar lo mismo. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Y a esto se le llama Trinidad. Bueno, comenzando por lo siguiente, porque es que esto me tiene encendido hoy. Desde que me levanté en la mañana a orar, desde ayer en la tarde. He estado muy encendido con esto porque hemos perdido el enfoque de nuestro Dios. ¿Cómo que hay 3 personas distintas? Es un solo Dios. Lo dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios uno es. Jesús lo corroboró. Entonces, ¿cómo vamos a dividir a Dios en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu? Es uno solo. Un solo Dios. Entonces, claro, nos enfocamos en Jesús Dios, Jesús Cristo Dios. Nos enfocamos en otras formas en Dios Padre y al Espíritu Santo por ahí de vez en cuando. Y resulta que Dios es uno solo.
Es una sola persona que se ha manifestado al hombre como tres personas, pero Él es uno. O sea, cuando tú vas a buscar al Espíritu Santo, estás yendo al único Dios. Cuando tú vas a buscar a Jesucristo, estás yendo al único Dios. Cuando tú vas a buscar al Padre, estás yendo al único Dios. Entonces, ¿cómo que hay tres personas? No, no hay tres personas. Hay una sola persona. Se llama Dios. Se ha manifestado como Padre. Después se manifestó como Hijo. Y ahora se está manifestando como Espíritu. Y como Espíritu quiere usarte a ti y a mí. Pero tenemos que enfocarnos. Tener convicción del momento que estamos viviendo. Pero no. Es tan difícil romper. Y ahora puedo imaginar cómo le costó al Señor Jesús romper las tradiciones y las mentalidades cuadriculadas a disciplinas, a protocolos, a estudios, a que si no haces esto no puedes pasar a este nivel. Y que, Dios santo, si lo que Dios quiere es lo más difícil para el ser humano, era que Dios pudiera vivir dentro de ti, dentro de mí. Y Jesús lo logró en la cruz. Para que el Dios pleno, Dios es indivisible. Métetelo aquí en la cabeza. Tú no puedes dividir a Dios. Desde el principio, cuando Él hizo, y dijo, hagamos. Cuando fue a hacer, hagamos al hombre. ¿Cuántas personas habían? Una sola. Pero ¿cuántas estaban hablando? Tres. No eran tres personas. Eran las manifestaciones que Dios iba a traer al hombre. Estaban diciendo que iban a hacer. No es lo mismo decir la persona de Jesús, la persona del Espíritu Santo, la persona del Padre. No. Es la persona del Espíritu Santo, Dios. Es la persona de Jesucristo, Dios. Es la persona del Padre, Dios. Cuando el Padre comenzó a crear, a formar, Él hablaba y el Espíritu Santo salía a hacer lo que Él hablaba. Ahí estaban los tres formando. Tú miras toda la Biblia. Dios hablaba y el Espíritu salía a hacer. Y el Espíritu venía sobre fulano. Y entonces hacía con él. Y el Espíritu se apartaba de él y no podía hacer. ¿Ya? Entonces nos queda grande poder mirar Hebreos 10, 5 y 6, donde Cristo dice, Pablo hablando por inspiración del Espíritu Santo, me preparaste cuerpo y me introdujiste en el mundo. Por eso es que los testigos de Jehová, por ese versículo, no creen que Jesús es Dios, sino que creen que es un profeta creado para ese tiempo. Pero si tú vas a Hebreos 1, dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Él las creó y las creó para Él, porque eso fue lo que ellos se pusieron de acuerdo para que sucediera. Ahora, Él, el Dios Todopoderoso, quiso enseñarle al hombre que sí podía haber un hombre como Él creó a Adán, y se podía venir a la tierra y podía vencer al mal. Y que si Él vencía al mal, Él se iba a sacrificar por el pecado de todos. Y enseñó que pudo vivir puro y santo en base a la palabra, porque el verbo se hizo carne. Él vivió por la palabra. Pero cuando el Espíritu vino, la palabra tuvo poder para hacer cosas. Pero ahí estaba el Dios pleno. Es como, por ejemplo, tú no puedes decir, bueno, voy a ir al banco. Pero ¿sabes qué? Alma, ve tú al banco y tu cuerpo y yo espíritu me quedo aquí. Que vaya el alma sola. No puede.
Tampoco le podéis decir al cuerpo, cuerpo, el espíritu y yo nos vamos a quedar, ve al banco tú solo. No puede. Somos indivisibles mientras estemos en este cuerpo. ¿Ya? Entonces, queremos dividir a Dios en tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso lo enseñó la tradición católica y la iglesia lo tomó y comenzó a hablar de la Trinidad. En ninguna parte en la Biblia habla de Trinidad. Eso es algo que creamos en las plataformas y en los libros y vino de la iglesia católica. Ahora, se entiende que es trino porque son tres personas, que hablamos de tres personas, pero es un solo Dios que se ha manifestado al hombre como tres personas diferentes, pero es uno solo. Dios es uno solo. Jesús dijo, bien has dicho, Jehová nuestro Dios uno solo es. Señores, por favor, enfoquémonos que cuando tú te dedicas al Espíritu Santo, te estás dedicando a Dios, te estás dedicando al Padre, te estás dedicando a Jesucristo, pero le estás dando el orden que ellos mismos decidieron para este tiempo. Y cuando digo ellos, estoy hablando de la esencia de Espíritu, el cuerpo y la palabra que vinieron y se encarnaron, y el Espíritu Santo que volvió sobre él para que pudiera hacer. Entonces, cuando nosotros no nos enfocamos en Dios, pensamos que Dios solo es el Padre o que Dios solo es Jesús. El Espíritu Santo es Dios. Y en su única manifestación como Espíritu, Él puede estar ahora mismo en todas partes, en todas las personas, pero ministrándole a cada uno lo que cada cual necesita. Ese es el poder del Espíritu Santo o de la manifestación de Dios en este tiempo. La manifestación como una persona en el Espíritu Santo. Así como vino como una persona con cuerpo en Jesús Cristo y se llamó Hijo. Así como se presentó en el Antiguo Testamento como una persona y era Padre. Es muy importante que nos enfoquemos que estamos en la dispensación de Dios en este tiempo donde se manifiesta como Espíritu. Y en cualquiera de las tres manifestaciones, Dios piensa, le da rabia, siente amor, siente celos, sentimientos, afectos, tiene virtudes, tiene dones, talentos, tiene Dios, virtuosos, divinos, sí, pero los tiene. Entonces, cuando nosotros no entendemos, comenzamos a partir de que no estamos muy interesados en darle ese primer plano en esta dispensación al Espíritu Santo porque pensamos que tal vez es mayor Jesús o es mayor Dios. No, son iguales, son Dios. ¿Ya? No, que en la Biblia nunca dice que se le adore al Espíritu. Pero es que cuando adoras a Dios, adoras al Espíritu. Cuando adoras a Jesucristo, adoras al Espíritu. Ahí en 2 Corintios 3 tú vas a mirar que él dice, Jesús es el Espíritu y el Espíritu es Jesús. Y donde está el Espíritu hay libertad. O sea, enfoquémonos en el tiempo si queremos que hagamos cambios que produzcan la vida divina. Porque de lo contrario vamos a estar entristeciendo al Espíritu Santo y lo vamos a apagar dentro de nosotros. Cuando nosotros queremos cuadricular a Dios y decirle cómo queremos que Él actúe, cómo queremos que Él se comporte, cómo queremos, según nuestros planes, que nos hemos matado mucho tiempo, muchos días estudiando, leyendo, programando, viendo cómo le va mejor a este, a fulano, al perano, y vamos a ver cómo lo hacemos mejor. Entonces le presentamos el plan para que Él lo haga. Así no va a haber avivamientos. Vamos a seguir en la misma religión seca. ¿Ya? Puede que no sea con todos en todo el mundo, porque conozco lugares en donde los servicios se empiezan a las 5 de la tarde y son las 11 de la noche y la gente no se mueve.
y teniendo que trabajar al otro día. Y yo he estado ahí presente. Me acuerdo Pensacola. Cabían solamente 2.500 personas y apretadas 2.600. Pero a las 4 de la tarde ya había línea para entrar. Y las carpas afuera que tenían televisores tipo teatro ya estaban llenos. Y gente tenía que estar afuera. Los hoteles estaban llenos, los restaurantes estaban llenos, las cantinas estaban cerradas porque la gente quería ir a mirar lo que Dios estaba haciendo. Señores, cuando nosotros no cuadriculamos a Dios y le presentamos el programa que queremos que Él haga, sino que le permitimos a Dios que Él sea, Dios va a hacer cosas. Si Dios estuviera contento con lo que hemos hecho antes, ya habrían resultados explosivos. ¿Por qué no los hay? ¿Por qué estamos luchando por 15, 20 años, 30 años? Y yo sé que muchos de los hombres del Señor han hecho tremendas obras. Que por la labor de ellos hay muchas congregaciones y muchos líderes y muchos pastores. Pero este es un tiempo para obrar para el Espíritu. Si usted quiere entrar en lo que el Señor está profetizando para este tiempo hasta que venga el rapto, usted va a tener que ser un hombre y una mujer del Espíritu. Usted va a tener que ser guiado por el Espíritu. Usted va a tener que estar muy atento de no entristecer al Espíritu porque usted le está presentando planes que Él no quiere. O estás tan sordo de oírte tú mismo que no lo puedes oír. ¿Ya? Entonces necesitamos desprendernos de todo. Por eso hablamos los días anteriores muchas cosas sobre la mente que son nuestro enemigo. El sitio de orar es un cuarto de guerra, pero no guerra con el diablo, como te lo expliqué en días pasados. Es guerra entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere que yo haga. O seguimos sirviendo a la obra, tratando de hacerla crecer, o le servimos a Él para que Él la haga crecer. O seguimos inventando milagros de fe y cosas de fe que solamente la gente las siente y las explosiona mientras está en el servicio, pero después siguen enfermos, siguen tullidos, siguen con la economía caída. No, tenemos que dejar de mentirnos a nosotros mismos. Mira, por ejemplo, esto. Los ministerios grandes, como Joel Austin, como Kenneth Copeland, como el mismo Charles Stanley, como tantos otros grandes. Ellos hacen su enseñanza y tienen sus alabanzas común y corriente. Es un programa que dura casi 2 horas. Si usted no ha estado en una iglesia de esas, tiene que ir para poder que sepa cómo es el movimiento. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos tienen equipos de producción por años que cogen el programa y te lo editan para que quede en 25 o 28 minutos para radio o para televisión o para internet igual. Entonces, ¿qué ha hecho eso? Bueno, pues que muchos de nuestros líderes han comenzado a dejarse guiar por las estrategias de la psicología, de que una persona no puede aguantar más de 2 o 3 horas en un servicio porque se aburre y se duerme. Entonces démosle lo que nosotros vemos en televisión, que la gente de los ministerios grandes hace, y le damos entonces un mensaje con alabanza y enseñanza 45 minutos para que estén contentos. Mi hermano, usted no está participando de la vida con el Espíritu. Lo siento, ¿ya? Porque usted le está manejando los tiempos a Dios. Puede que tenga una palabra que Dios te dé, pero la querés cuadricular en el tiempo que tú quieres para que tú haces una iglesia marketing, para que la gente esté contenta. Pero te quiero contar que en donde hay avivamientos, es igual cuando usted se sienta a ver una película. Usted puede durar 2 horas viendo una película y ¿quién dijo que tú te aburres?
A no ser que vayas a ver una película que no te guste. ¿Y qué haces cuando no te gusta? Te paras y te vas. Pero cuando tú estás viendo cine que a ti te gusta, tú estás ahí anhelando, expectante. ¿Qué es lo que va a pasar? Uy, yo me imagino que esto va a ser así, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque lo que estás viendo roba tu atención. Entonces, ¿por qué tenemos gente que se quiere ir rápido a la iglesia? Porque ofrecemos algo que no le roba su atención. Y lo único que le roba la atención a la gente que está en la iglesia o que va a la iglesia es cuando el poder sobrenatural del Espíritu Santo fluye, no solamente de palabras, sino de hechos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, que vamos a tener que soltar una cantidad de disciplinas escolásticas que decimos que la gente tiene que seguir para poder trabajar, para poder servir. Bueno, pero es que así tiene que ser todo ordenado por años. Bueno, pues eso es lo que no ha permitido que haya el avivamiento que Dios quiere hacer hoy. ¿Ya? Con nuestros protocolos, que los cumplimientos para que la gente esté contenta, no se aburra, chiquitico, cortico, no te pases de 15 minutos, de 20. No, mi hermano, si queremos entrar a un tiempo de avivamiento, lo primero que tenemos que saber es: no entristezcas al Espíritu Santo con tus planes, con tus protocolos, con lo que tú has hecho por siempre, porque así lo hacen todos. No, es tiempo de romperlo todo. Y Dios está levantando ministros jóvenes, aún más. Estaba investigando desde ayer que me entró este celo. La mayoría de los apóstoles del Señor, incluido Pablo, Timoteo, Sila y toda esa gente, desde el tiempo que ellos murieron, echando para atrás, casi todos empezaron entre 30 y 40 años. Quiere decir que si Dios va a repetir lo mismo, Dios va a escoger gente joven, que es la que tiene la apertura de mente y no están con esas espuelas todas torcidas y con callos que no se pueden mover. Necesitamos gente de espíritu joven para hacer lo que el Espíritu Santo quiere hacer ahora. ¿Ya? Tenemos que acostumbrarnos a que ese marketing que nos vendieron, que es cortico, 20 minutos, camuflado solo para radio y para televisión, eso no es así. Usted tiene que soltarse al Espíritu y aprender a tener servicios de 2, 3 horas, 4 horas. Si usted quiere un avivamiento, usted tiene que comenzar a crecer en el tiempo en que la gente tiene hambre y expectante y no se quiere ir de donde usted está. Porque usted está dejando que el Espíritu Santo fluya a través de la música, de los cantores, de las palabras, de la profecía que Dios le da. ¿Ya? Tenemos que crecer en eso para poder que un avivamiento se dé. ¿Ya? Tenemos que aprender a darnos cuenta que, como te dije en meses anteriores, no es la gente que tenés que darle cupo en la adoración para que no se enojen los demás. No. Tienes que tener pantalones de Dios. Tú tienes que colocar a que adore las personas que tienen el llamado de Dios. Porque si el Señor dice que anda buscando adoradores, es porque ya Él los hizo. Él no va a buscar lo que el diablo hace. Él va a buscar lo que ya Él preparó. Va a buscar los adoradores para que lleven a su pueblo a adorar en espíritu y en verdad. ¿Ya? Pero cuando tus planes priman sobre los de Dios, aunque deseas que se hagan cosas sobrenaturales contigo, no sucederán. Porque tú eres el que estás deteniendo, entristeciendo, apagando la vida del Espíritu por falta de llenarte de Él a todo momento. Porque a gente que tenemos que trabajar 40 o 60 horas a la semana, pero tú que eres líder, que eres pastor, tú no trabajas. Tú tienes que sembrarte para Dios para que suceda esto. Lee las profecías. ¿Ya? Ay, Señor. Hay que tener apertura y claridad para que la potencia del Espíritu Santo se pueda fluir. Poder adorar, meditar, reflexionar, planear las cosas y cómo hacerlas, pero solo con la mano de Él, dejarnos guiar por Él.
Los que entiendan que el Señor está retenido en el cielo y no va a venir por su iglesia, no va a hacer el rapto, porque se han propuesto Dios a hacer algo muy grande en este tiempo. Dios va a evangelizar el mundo. Ya has visto cómo esta pandemia que ha metido la gente en las casas, la gente ha buscado sola de Dios. Y Dios puede hacer algo más grande todavía, pero lo quiere hacer con nosotros. Así que entreguémonos para el Señor, porque lo vamos a hacer de la mano de su Espíritu y con el poder sobrenatural que Él da. Porque cuando Jesús estuvo en la tierra, hasta que el Espíritu no vino sobre Él, una demostración de lo que tenemos que tener, y era lleno de sabiduría y conocimiento delante de los hombres y delante de Dios. Y no bonito, pues predicaba muy bonito, enseñaba muy bonito, sí, ¿cómo que no? Pero cuando el Espíritu Santo lo tomó y él bajó a esa sinagoga, como lo hacía todos los sábados, todo el mundo se maravilló. Y comenzó a hacer lo que nunca antes de los 30 años había podido hacer. Y yo me refiero a la palabra, porque estas son cosas profetizadas para este tiempo. ¿Ya? Y te estoy llamando la atención como hombre de Dios que soy por la palabra, no por lo que oigas de mi boca natural. Hechos 3, 18-21. Jesús como un sacerdote compasivo para este tiempo que no quiere que se pierda la gente, sino que se cobijen bajo esta gracia y sean llamados por el poder sobrenatural del Espíritu Santo y Cristo. Dice el 18, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, estos que están aquí, que Jesucristo debería de padecer, Jesús en la cruz. Por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Ten en cuenta lo que te decía, que muchas veces ya no tenemos los pecados esos gordotes, si es que le podemos decir gordotes, que teníamos antes de conocer al Señor, porque para el Señor pecado es pecado. No tiene una medida para pedir el que mata, el que adultera, el que se robó un lápiz, el que engaña al Espíritu Santo, el que dice que lo hace pero no lo hace. No, para él todo es pecado. Es la misma medida, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesús el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe retener hasta el día de la restauración de todas las cosas acerca de lo cual Dios habló por la boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Mi hermano, tenemos que ir a las Escrituras, mirar qué es lo que Dios quiere restaurar. Te he venido hablando que esa restauración es el tabernáculo de David caído, porque ahora Dios, teniendo millares de ejércitos de ángeles que le adoran y le cantan, Dios quiere que los salvados por la sangre de su Hijo, aquella sangre que tuvo que verter en la cruz, para que esos fueran adaptados como hijos, por los cuales Él murió, los amó de tal manera. Ahora Dios anhela que sus hijos le demuestren ese mismo amor. Tú no le puedes llevar flores a Dios, no le puedes llevar una caja de chocolatinas, no les puedes llevar un vestido que le sirva o darle una mansión donde Él quepa, pero sí puedes darle cantos, alabanzas, de agradecimiento, de gratitud, de que estás vivo, de que vas a entrar en el tiempo más glorioso de la iglesia, donde Dios va a usar a todo el que se deje usar, ¿ya? Y Él está retenido allá porque hay otra palabra. Él viene por una iglesia que no tenga manchas y arrugas, pero no es manchas y arrugas porque está libre de que pueda caer. No, se puede presentar delante de la presencia de Dios con vestiduras blancas porque nuestro Señor lo hizo por nosotros, pero
es para demostrarle a Él cuánto le amamos. Y cuando tú tienes una persona que amas, ¿qué es lo que tú usas? Tu boca. Y te brillan los ojitos. Y estás pendiente de todo lo que te quiere decir. ¿Por qué? Porque estás enamorado de esa persona. ¿Ya? Y le dedicas canciones, hasta le llevas serenata. Bueno, Dios quiere una manifestación del hombre para Dios, en donde Dios espera recibir de sus hijos la adoración y la alabanza que en el cielo no le pueden dar. ¿Por qué, profeta? Porque allá ellos tienen que hacerlo obligadamente todos los días y a toda hora. Fueron creados para eso. Pero nosotros es lo que más anhela Él. Entonces, ¿cómo vamos a tener un avivamiento si programamos 3 o 4 canciones? Yo le llamo canciones. ¿Ya? Son adoración, cuando se dejan guiar por el Espíritu y hay profecía en la canción y se le adora a Él. Y después, un tiempo regulado para pedir el diezmo, otro tiempo regulado para los avisos y un tiempo esquemático ya escuadrado para enseñanza. Chao, nos vamos. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a enardecer los corazones de nuestros hermanos con esas rutinas y protocolos y disciplinas que inventamos? Mira lo que dice Hechos 15, el 15 al 18. Te estoy repitiendo cosas que te compartí en abril porque sentí del Señor que debe de haber un llamado para que nuestros líderes miren las Escrituras y miren lo que el Espíritu de Dios y Dios está demandando para este tiempo. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito, 8, 15, 15, 18, después de la primera reunión de la iglesia en el año 63, que lo vimos hace rato. Y después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Esto es algo que Dios va a hacer con los que quieran. Y este era un tabernáculo donde el centro era Dios y todo lo demás era adoración, alabanza y salmo y danza. Los salmos hablan de los tiempos de júbilo en su presencia. Dice que David participaba a veces hasta 3 veces al día. Porque esa es la diferencia. Él como rey hubo un tiempo que él salió y fue a combate y tal, pero había tiempos en que él estaba en su ciudad y él vivía para el Señor. Tenía gente que hacía otras cosas, pero él vivía para ir a adorar, para ir a cantar, para ir a tocar, para salmearle al Señor. Esos son los corazones que a Dios le gusta. Son los corazones conforme al Señor. ¿Ya? Dice que el Señor hace saber todo esto que Él desea desde los tiempos antiguos. Esta dispensación, Dios se ha querido manifestar como su esencia espíritu, porque Dios uno es. Y te repito, ¿por qué razón? Porque es que la mentalidad de la iglesia cristiana ha estado enfocada en que el Padre está arriba, Jesús está un poquito abajo y el Espíritu está más abajo. No es así. Los tres son uno solo. Dios es indivisible. Aunque se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu, a donde va Dios va completo. Por eso el Señor le dijo, Señor, muéstranos al Padre. ¿Cómo así, Andrés? ¿No me has visto a mí? Si me has visto a mí, has visto al Padre, porque el Padre está conmigo. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. O sea, es una demostración de nuestro Señor Jesús de que Él uno es. Y lo dice la Escritura, Deuteronomio 6:4 dice, escuchad, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. No es 3, no es 2, uno, indivisible.
¿ya? Y el Señor lo autentica en Marcos 12, 29, 30 y en Juan 10, 30. Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Juan 14, 5, 11. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mira cómo el Señor va narrando la diferencia, ¿no? Padre, Él, que es el Hijo, y Él sabe que lo que Él habla es porque el Espíritu y Cristo lo están haciendo. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Mira. Si tú hubieras conocido que yo soy Dios, hubieras conocido que el Padre soy yo. Eso es lo que le está tratando de él decir aquí. También hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque me habéis visto a mí. Está diciendo el Señor Jesús. ¿Ya? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Ya? Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. O sea, no le dijo, yo soy el Hijo, el Padre está en el cielo y el Espíritu Santo está por ahí volando en algún lugar. No, 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 no. Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créenme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no creed por las obras mismas, porque no las puede hacer sino Dios. Y después en Corintios dice, el Espíritu y Jesús uno es. Y Jesús y el Espíritu uno es. Donde está el Espíritu hay libertad. No dijo dónde está Jesús, porque el Espíritu es el que liberta por medio de la palabra, con poder. Efesios 4, 3, 7. Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahí el Espíritu está con mayúscula. Quiere decir, tratemos todos de estar unidos al Espíritu para que seamos uno con el Espíritu, porque el Espíritu es el que lo hace, Él es el ayudador, Él es el que va a convencer al mundo de pecado para que se arrepientan y Él nos va a enseñar cómo hacerlo. Tenemos que obedecerlo a Él, por eso conformemos, juntémonos, que seamos solamente uno. No dos ni tres, uno con el Espíritu. Este es el tiempo del Espíritu, mi hermano. Si nosotros no lo entendemos, el avivamiento pasará por otros lugares, pero no en donde tú quieres que suceda. Hay un solo cuerpo. Ese Pablo es tremendo. Y un solo Espíritu. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí entra la convicción y el enfoque. Nadie puede tener una vocación para hacer algo si no tiene convicción, la seguridad de lo que está haciendo y está enfocado, viendo la imagen de lo que quiere que pase. Un solo Señor. Una sola fe. Un solo bautismo. Me acuerdo cuando recién empecé que le dan a uno 3 meses de bautismo para ir a las aguas. Y el bautismo que habla aquí, Pablo es el único que sirve para la iglesia, el del Espíritu Santo, porque el bautismo de las aguas solo simboliza delante de los hombres que tú te arrepientes de la vida que llevas para servirle al Señor. Pero el Espíritu que de verdad te va a dar vida es el del Espíritu Santo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y 3 dioses. ¿Cómo así que hay 3 dioses? Pues lee la Biblia. Ahí dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios que se manifiesta
como Padre en una persona, como Padre se manifiesta en una persona como el Hijo Jesucristo y se manifiesta en una persona como el Espíritu Santo, pero es una sola persona. Eso que nos metieron de la raíz católica, de que Dios es tres y que los tres es un solo Dios verdadero, eso es sacado de allá juntamente con la Trinidad. En ninguna parte de la Biblia dice eso. ¿Ya? Coja la versión que usted quiera coger. ¿Ya? Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos. Gobierna por todos, a favor de todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y qué bueno que saca la palabra gracia. ¿Sabes por qué? La gracia del Señor es morir en la cruz para salvar al pecador. Pero nosotros nos creemos tan santos que no nos llegamos a juntar con un pecador para hablarle del Señor porque nos corrompe la santidad. Es que tal que nos vea el pastor andando con este borracho, o qué tal que el pastor me vea hablando con esta prostituta. Pensamos más en lo que él puede decir que en lo que yo estoy haciendo del Señor. ¿Ya? ¿Y qué hacía el Señor? Se sentaba con todos ellos y rechazaba a los eruditos, a los que tenían escuelas rabínicas. Y no escogió a ninguno de sus discípulos de una escuela rabínica para que no vinieran contaminados. Escogió gente del vulgo, que en 3 años los preparó al lado de él para que fueran a hacer lo que tenemos que hacer. La gracia es hablar de la bondad y la misericordia de Dios para perdonar el pecado. Y para eso el Espíritu Santo, el mismo que actuó con Jesús, sin Él no lo podremos hacer. No lo podemos hacer sin Él. Él mismo va a usar el don que tenga que usar para que ese inconverso pueda ver el resplandor de Dios llamándolo a su gracia para que se arrepienta. Eso es lo que tenemos que hacer. Mis amados, el Espíritu Santo es Dios. Es la manifestación de la persona de Dios hoy, porque Dios es uno. La manifestación de la persona de Dios hoy es el Espíritu Santo. No me dividas al Espíritu una persona, a Jesucristo otra persona y al Padre otra persona, porque entramos en la raíz católica. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero que se llama Trinidad. Y no vas a encontrar la palabra Trinidad en ninguna parte. Entonces, la gente se enfoca a que el Padre es el más elevado, el Hijo es la mitad y el Espíritu está abajo. No, los 3 son Dios, el mismo Dios. Cuando tú adoras al Espíritu, estás adorando a Jesús y al Padre. Cuando tú le pides al Espíritu, el Espíritu está conectado con ellos dos porque son uno solo. Mis amados, sé que es un poco complejo, pero yo espero que tengas escrituras, así como yo pude buscar estas. Tienes el internet, en vez de andar divagando buscando cosas que no sirven. Lee y prepárate. Porque es importante que sepas que si tú quieres que tu vida cambie, que tu caminar sea diferente, tienes que colocarla en las manos del Espíritu Santo. Y Él te va a iluminar, te va a abrir un camino y te va a colocar la palabra como una luz para que tú sepas por dónde caminar, porque los tiempos son difíciles. Por cuanto los tiempos son difíciles, necesitamos la ayuda de Dios. Y en esta dispensación, el mover está en el Espíritu Santo. Aprende a tener tiempo en tu casa para el Espíritu Santo,
porque cuando llegues a la iglesia, a la congregación, porque tú eres la iglesia, si tú has tenido tiempo en tu semana para el Espíritu Santo, a lo mejor 10 minutos, 20 minutos diarios, a lo mejor puedes darle media hora, una hora, qué sé yo, tus obligaciones. Cualquier tiempo que tú le des al Espíritu Santo con respeto, con honra, con constancia, con permanencia, eso va a brillar dentro de ti. Tu mente va a estar ocupada pensando en las cosas del Espíritu y las revelaciones que te trae sobre las palabras de hoy, que no vas a tener tiempo para que tu carne se levante en contra de lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Pero mis hermanos, se me terminó el tiempo. Yo espero que las escrituras te hayan hablado y que mi clamor lo hayas escuchado. Es tu responsabilidad buscar de Dios y preguntarle al Espíritu qué es lo que Él desea hacer contigo hoy, no mañana. Ya mañana pasó. Perdón, no ayer, ya ayer pasó. Mañana es lo que tienes que hacer. Ya tenemos que romper un poco de armaduras y tradiciones cuadriculadas que nos han encerrado en una dependencia del ungido. Y a veces el ungido está más chamisa que nosotros. Bueno, mis hermanos, que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo te ilumine y que el poder de Dios caiga sobre tus sentidos para que puedas ver la claridad del Evangelio hoy. En el nombre de Jesucristo, amén.